A ver, recuérdenme, porque estaba buscando por dónde, como la clase pasada fue la clase de la dificultad con el Microsoft Teams, ¿no? A las 7 de la mañana. Esa fue la clase, ¿verdad? La última. Pregunto, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, licenciado, se le escucha. Ya, a ver, Denis, la clase pasada fue la que tuvimos la dificultad con el Microsoft Teams por la mañanita, ¿no? ¿O qué fue? Porque estoy confundido. La verdad que creo que sí. No, No, no que yo recuerde. ya. A ver, entonces déjeme revisar un momento porque tengo una duda aquí. A ver. Ya. Entonces, lo que hicimos en la clase pasada fue el trabajo con la justificación de Joel, ¿no? De Joel Iván. No, le dicen, vimos los artículos, leyeron las justificaciones. Ah, ya. O sea, ya en la clase pasada nosotros comenzamos con... Es que tengo aquí, no entiendo qué es lo que pasa acá. A ver, tienen que ayudarme a dilucidar esto porque nuestra última clase fue el jueves 29, ¿no? Sí, sí, lo que Sí, me sí, acuerdo es de que licenciado. nos hizo leer como que un Claro, video. leímos los artículos sobre ética científica. Eso Ya, fue lo último. sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Los artículos sobre ética científica. Exactamente. Que hoy íbamos a continuar con el segundo artículo y íbamos a ver ya para hacer el control de lectura, que sería como el primer trabajo, el primer control de la... Perfecto. Muy bien. Ya, ahora sí lo tengo claro. Estoy abriendo los documentos. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha.
Gracias, Denis, gracias. Por tu paciencia de responder cada vez que pregunto si me escuchan. Pero es importante tenerlo claro, sí. Aunque yo imagino que si no me escuchan enseguida me van a decir, ¿no? Claro que sí, Luis. Bien. Bueno, miren, ¿en qué proceso estamos? Ya lo hemos hablado, pero para que estemos claritos. Nosotros hemos venido avanzando en la práctica el perfil, ¿verdad? Y hemos puesto énfasis en la realización del perfil. Y hemos ido posponiendo o dejando una serie de clases teóricas que ahora vamos a hacer y que nos van a servir para reforzar todo lo que hemos estado trabajando. Y uno de estos universos teóricos que tenemos que trabajar es el de la ética científica. Entonces, en eso comenzamos la clase pasada y ya ustedes saben, recuerden lo que hablamos. Voy a entrar un momentito en el perfil para que lo tengamos claro. Una de las cosas que ya ustedes tienen que ir haciendo mientras vamos avanzando estas clases y estamos en el perfil, ¿verdad? Aquí todos lo ven. Una de las cosas que tienen que ir haciendo ustedes es irse preparando para elaborar esto que tenemos aquí, el marco teórico conceptual, que con él vamos a retomar la elaboración del perfil. Entonces, ese marco teórico conceptual se construye, como habíamos dicho, a partir de lo que ya ustedes han estado haciendo, que sería la delimitación sustantiva científica, primero sus preguntas de investigación, que es lo primerito, preguntas de investigación que los va acercando a la comprensión de los diferentes temas que usted tiene que desarrollar en su marco teórico conceptual. Primero sus preguntas de investigación, después la delimitación sustantiva científica y la justificación teórica. Y la justificación teórica, ¿verdad? Esos tres elementos son fundamentales para ir conformando el marco teórico conceptual. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Como ya hablamos, responder, en primer lugar, responder sus preguntas de investigación. Bien respondidas las preguntas de investigación. Y después ir ya desarrollando los conceptos y las teorías, si existieran en su investigación, que van a constituir la base de la misma. O sea, ir definiendo conceptos y ya ir haciendo las citas con respecto a eso, haciendo sus resúmenes, organizando todo para el marco teórico conceptual. Porque el marco teórico conceptual, ¿qué cosa es? Un cuerpo teórico, es donde más hay que escribir en el perfil. Es un cuerpo teórico conceptual en el cual se va desarrollando todos estos conceptos, ¿verdad? Y conceptos, conceptualizaciones, todo acerca de los elementos que son la base de su investigación. Entonces ya ustedes tienen que ir en el tiempo que tengan para hacer este trabajo, ustedes tienen que ir ya desarrollando su investigación de estos elementos y preparando un documento con todo eso. De forma tal que cuando lleguemos al marco teórico, ustedes tengan entonces los elementos que lo van a conformar a partir de haber respondido las preguntas de investigación y haber investigado los universos temáticos, ¿verdad?, que hay y conceptos y demás que hay en su delimitación sustantiva y en su justificación teórica. Entonces, yo les digo, vayan haciendo eso para que después no se atrasen en el marco teórico conceptual. Porque ahí es ya la recta final del perfil. Es muy probable que en este parcial próximo ustedes tengan los únicos dos elementos que tengan sean la justificación. Yo creo que van a tener tres: justificación,
marco teórico conceptual e idea a defender. Es posible que estos sean los tres elementos que van a conformar el próximo parcial en el sentido de avance de la investigación. Y el marco teórico es bastante. Entonces, por lo tanto, va a ser definitivo para la nota de ese parcial que ustedes elaboren el marco teórico. Bueno, vamos a salir de aquí. Si no hay ninguna duda, ¿alguna duda? ¿Algo que esclarecer? De momento ninguna, Alison. Ya, perfecto. Entonces vamos a este primer artículo que vimos, para que lo recordemos. Estamos nosotros trabajando sobre ética científica y la importancia que tiene la ética científica. Ustedes podrán decir, no, pero nosotros no somos científicos. Bueno, no, innegablemente no. Pero sí están haciendo la asignatura de investigación científica. Y por lo tanto, un proceso de investigación implica desarrollarlo con una determinada ética. Y es importante que conozcamos todas estas cosas para que nos demos cuenta de que hay una serie de reglas que tienen que ver con la forma correcta de hacer las cosas en investigación, de desarrollar un proceso de investigación y que tenemos que conocerla y tenemos que aplicarla, ¿verdad? Porque ahora en la investigación, digamos, sencilla que estamos realizando, nosotros tenemos que ajustarnos a las fuentes y ser fieles en lo que los autores dicen y reconocer cuando ese texto no lo escribió usted, sino usted lo está citando de una fuente determinada. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ser capaces de reconocerlo. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que tengamos claros una serie de elementos de la ética científica en general que de forma particular nosotros tenemos que desarrollar. El primer artículo que vimos es en esta revista que es para un curso, y aquí vimos la ética científica con ese artículo de Anthony Carpi y Anne Eger. Y bueno, después quedamos, aquí ya conocimos que uno de los elementos, desgraciadamente, que hizo que los códigos éticos y todas estas normas éticas se hicieran más fuertes en la ciencia fue precisamente toda una serie de experimentos que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros. En general de todos los países, no solo con judíos, prisioneros de todos los países. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un artículo de la BBC. Vamos a salir de acá entonces. Vamos a ver un artículo de la BBC que se publicó en El Deber. Y este artículo precisamente nos va a hablar de esto que en específico, ¿verdad? De los descubrimientos e investigaciones que hicieron los nazis y los resultados de esas investigaciones. Si, bueno, como esas investigaciones se hicieron de forma cruel y sin contar con el consentimiento de las personas, incluso a veces sometiéndolos en el proceso de los experimentos morían estas personas. Si es ético usar esos resultados o no lo es, que es uno de los debates científicos importantes en el universo de la ética. Entonces vamos a hacer, como hicimos en la clase pasada, vamos a desarrollar la lectura de este artículo, que no es muy extenso, y que bueno, ya dentro de la cuestión del análisis ético está referido solo a lo que los nazis hicieron. Y como mucho, interesante es esto, como muchos científicos alemanes que no eran criminales de guerra, o que por lo menos no había acusaciones contra ellos como criminales de guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Alemania fue derrotada, se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Incluso vamos a ver el caso de un científico alemán que fue importantísimo
que era especialista en cohetería, en los cohetes V5 que los alemanes estaban desarrollando, y que después fue a trabajar a los Estados Unidos, y ahí fue tremendamente importante para todas las investigaciones, y no solo las investigaciones, sino también la creación de los artefactos de las naves cósmicas que después permitieron a los Estados Unidos lanzarse al espacio y conquistar la Luna. Y este científico alemán fue tremendamente importante en todo ese proceso de investigación y de aplicación tecnológica de esas investigaciones. Bueno, entonces vamos a hacer como hicimos la clase pasada. Voy a ampliarlo un poquito más. Creo que ahí se ve perfectamente, todo el mundo puede seguir. Vamos a leer. ¿Quién me ayuda en la lectura, por favor? Yo, Lisa. ¿Quién me habla? Disculpa. Joel Iván Fernández, Lisa. Buen día. Buen día, buen día. Estoy tomando nota de quienes me ayudaron. En la clase pasada fueron 3 muchachas, ¿verdad? Y aquí ahora Joel. Porque es eso, a la hora de yo considerar determinados puntajes y demás, pues lo considero y lo incorporo dentro de las notas. Bien, entonces comenzamos, Joel. Vamos a ir leyendo lo que sea necesario explicar. Bueno, yo te digo, detengámonos ahí y vamos a ir comentando esto. Lo que te pido es que lo comentemos también tú y yo, y los demás que por favor participen en comentar y en esclarecer dudas, porque recuerden que después de eso vamos a hacer el control de lectura. O sea, hoy vamos a hacer el control de lectura aquí. Y eso me lo van a agradecer, porque no van a tener que después hacerlo, sino que terminamos la lectura del artículo y en el tiempo que nos quede vamos a contestar el control de lectura. Muy bien, entonces comenzamos, Joel. Perfecto, Lisa. Dice, ¿es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas? Desde la contribución de científicos nazis a las misiones Apolo hasta el desarrollo de medicamentos contra el VIH, algunos avances científicos recientes aprovecharon investigaciones realizadas anteriormente por los nazis. ¿Qué tan ético es ese uso desde el punto de vista científico? Ya, y aquí hay una fotografía en la que hay 2 científicos médicos nazis haciendo investigaciones sobre hipotermia. O sea, en una piscina con agua prácticamente congelada, y sometiendo a una persona que parece ser incluso un menor de edad a esta condición, ¿no? del agua, para ver cómo iba a reaccionar. Ya, vamos entonces a continuar en la búsqueda. Joel. Ya, Lisa. Dice, en la búsqueda de un ángulo local en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la estación de noticias Top de Washington, D.C., publicó una elogiosa biografía del brillante ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, quien fue enterrado cerca de la ciudad de Alexandria, en Virginia, Estados Unidos, en 1977. Sin embargo, el artículo causó gran polémica y fue eliminado rápidamente. La razón, que no se haya mencionado que él no era nazi. Hay pocos rincones del progreso científico que no hayan sido empañados, en algún momento de su historia, por un comportamiento inmoral o poco ético. ¿Sí o no, Lisa? Sí, seguimos. Esto después estos son enlaces para otros documentos que lo podemos ver al final. Aquí están los famosos cohetes B5. Fueron de B2 a B5. Y este científico del que ellos están hablando, Wernher von Braun, fue uno de los principales científicos que desarrolló estos cohetes. Con estos cohetes los nazis bombardeaban Inglaterra desde las costas de Francia ocupada. Bien, entonces ven muchos científicos alemanes que ayudaron a la NASA
a enviar al hombre a la Luna habían trabajado previamente en el desarrollo de cohetes B-2 para los nazis. Seguimos entonces, Joel. Ya listo. Física, biología, zoología, medicina, psicología, antropología, genética, nutrición, ingeniería, todos están plagados de descubrimientos hechos en circunstancias que pueden describirse como poco éticas y hasta ilegales. ¿Cómo deberíamos sentirnos haciendo uso de ese conocimiento, especialmente cuando podría ser de gran ayuda para la civilización e incluso salvar vidas? La presencia de Von Braun en el programa Apolo no fue un caso atípico. Más de 120 científicos e ingenieros alemanes se unieron a él, incluido su compañero de la SS, el oficial Kurt Debus, quien se convirtió en director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA, y Bernhard Tessmann, diseñador del colosal edificio para el ensamblado vertical de vehículos espaciales en lo que actualmente es el Centro Espacial Kennedy. Ellos estaban entre los 1.600 científicos que fueron reclutados por espías al final de la Segunda Guerra Mundial como parte de la Operación Paperclip, lo que les otorgaba protección ante un posible enjuiciamiento y un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos y permiso para proseguir su trabajo. Miren, aquí hay una cosa que además yo no creo que solo lo hicieron los norteamericanos. Es muy probable que, no sé tanto los ingleses, porque los ingleses han tenido siempre, desde la época victoriana y demás, o sea, estamos hablando del reinado de la reina Victoria, han tenido, y después en el reinado de la reina Isabel, actual reinado, han tenido una ética bien rígida, y no creo que ellos, después de haber sido tan bombardeados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, hubieran contratado estos científicos para desarrollar armamento y demás. Y yo creo si es así porque fueron Estados Unidos y la Unión Soviética los que se lanzaron a esta carrera espacial. Pero yo estoy seguro que los rusos sí deben haber hecho cosas semejantes, ¿no? No quizás dentro de la cuestión aeroespacial, ya que los soviéticos en aquel momento eran soviéticos, era la Unión Soviética. Los soviéticos desarrollaron inicialmente esto con mucha fuerza. El primer satélite lo pusieron ellos en órbita en el año 57 incluso, que se llama Sputnik. Por eso es que le han puesto a la vacuna también Sputnik, a la vacuna contra el COVID, por el concepto de haberse adelantado, ¿no?, a todo el mundo con la vacuna, igual que se lo hicieron en el espacio, colocando el primer satélite artificial alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, los soviéticos tenían un desarrollo grande en la cohetería y tenían científicos extraordinarios, y yo creo que ellos, por lo menos que se sepa, no contrataron, como hizo los Estados Unidos en esta operación de espionaje de Paperclip, a antiguos militares alemanes. Pero fíjense lo que dice aquí, 1.600 científicos. No estamos hablando de poquitos, estamos hablando de muchísimas personas. Y fueron contratados brindándoles protección ante posible enjuiciamiento, ¿no? Bueno, mira, si trabajas con nosotros no te vamos a juzgar y tienes aquí un salvoconducto para ir a los Estados Unidos. Que eso ya de inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de algunos de ellos que podían ser criminales, ellos ya de inicio, eso ya de inicio es una actitud para nada ética. Entonces, así llegó Wernher von Braun, a los Estados Unidos a partir de estas operaciones encubiertas de contratación de antiguos científicos. Pero además aquí dice una cosa, miren, aquí este párrafo donde estoy, aquí ven, dice, más de 120 científicos e ingenieros alemanes se unieron a él, incluido su compañero de la SS, el oficial Kurt Debus. Parece que este hombre Von Braun era miembro de la SS. Y la SS era el cuerpo élite de los nazis, que era un cuerpo de una tremenda crueldad. Y era el cuerpo que masacraba a los judíos y que cometía los asesinatos más tremendos sin que
tuvieran ningún remordimiento de conciencia ni le temblara la mano. Pertenecer a la CSS al final de la guerra era prácticamente tener un juicio seguro, porque eran prácticamente organizaciones, o sea, estructuras criminales dentro del ejército de Alemania, a diferencia de los otros, no, pues de las otras estructuras del ejército. Entonces, si era de la CSS, eso está complicadito. Y sin embargo, miren, lo llevaron a los Estados Unidos y ahí trabajó y vivió hasta su muerte en 1977. Perfecto. Ya, entonces vamos a lo que sería este otro epígrafe que comienza con polémicas aportaciones. Seguimos, Iván, gracias. Listen, antes de leer, quería también un poco aportar información, a ver si se puede. Ajá. Claro, Eh, como no, seguro, genial. Dino, a ver. Lo que yo tenía entendido y lo que yo había investigado un poco sobre lo que son que prácticamente, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente comenzó la Guerra Fría, que era entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ajá. Entonces, cuando Estados Unidos llegó a la Luna, eso lo tomaron como más o menos una patada de ahogado, se podría decir, o como algo que tenían que hacerlo sí o sí, que era el presidente Kennedy, si mal recuerdo, Ujú. que debido a que se veía que la Unión Soviética estaba muy avanzada y habían lanzado el satélite, incluso creo que habían enviado en ese tiempo a la perrita Laika, creo que fue, enviada Ujú. por los soviéticos y demás cosas, entonces ellos vieron como que el ataque perfecto tendría que ser ellos a la Luna, y por eso fue que fue tanto el apuro para llegar a la Luna de parte de Estados Unidos. Claro, Pero sí, no, y sí, eso. claro. Sí, esto que tú dices es así. O sea, imagínate, la competencia entre las dos grandes potencias dentro de la Guerra Fría, ¿verdad? Los dos para demostrar que era mejor su camino, ¿no? Su camino social. Este capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo que los soviéticos promovían, porque recuerden que todos los países o la gran parte de los países que fueron liberados por el Ejército Rojo, o sea, el ejército de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pasaron a ser países socialistas y formaron el famoso campo socialista. Estamos hablando de Polonia, de Bulgaria, de Hungría, de Rumanía, de en aquel momento Checoslovaquia, ahora son dos países, República Checa y República Eslovaca, Albania, y a ver, de los únicos que liberaron ellos y que no pasaron al campo socialista, está Austria, que fue liberado por los soviéticos y no pasó al campo socialista. Alemania, bueno, Alemania, ustedes saben que Alemania se dividió en dos, ¿no? Y precisamente una parte estaba dentro del campo socialista. Entonces empezó ese proceso de fría que hizo que se levantara el muro de Berlín, ustedes conocen sobre esto, y que fue que cayó a finales de los 80, 89, 90, y ahí se desintegró el campo socialista. Pero bueno, en esta época que estamos hablando del inicio de la Guerra Fría, después alrededor del 47, comienza esta carrera armamentista, y en el 57, 10 años después, los soviéticos lanzan su primer satélite. Y eso, imagínense ustedes, fue un golpe para los Estados Unidos porque estaba mostrando superioridad la Unión Soviética. Y no solo lanzaron el primer satélite, el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, la primera mujer, Valentina Tereskova, y después naves tripuladas con 2, 3, 4 y hasta 5 cosmonautas. Entonces, miren, la superioridad que estaban mostrando los soviéticos en esto era muy grande. Por eso los Estados Unidos necesitaban, como dice, ¿quién era el que estaba? Joel, ¿no? Joel era el que estaba comentando, ¿no? ¿Joel? Sí, Ya. yo Como decía Joel, los norteamericanos querían un impacto grande
y el impacto grande era precisamente la llegada a la Luna. Hay una película, ¿no? Apolo 13 con Tom Hanks, que casi mueren todos en este proceso de acercarse a la Luna. Y fue posterior, ¿no? Al Apolo 11 de Neil Armstrong, y en que se ve claramente todo esto de lo cual estamos hablando, porque es una película bien histórica, cómo fue todo el proceso de este intento fallido de alcanzar la Luna, pero además en el marco de la Guerra Fría y todas estas cosas. Entonces ellos golpearon así y de pronto, es como si ellos hubieran tenido el gran triunfo al final, como si la carrera del espacio lo hubiera ganado los Estados Unidos, porque precisamente llegaron a la Luna y eso conmocionó al mundo, ¿no? Sí, ¿quién me hablaba? Yo le hice, era para aportar también. Lo que pasa es que recientemente, a principio de año, Disney no me acuerdo qué es, creo que es History, o no sé, un canal que hay. No History Channel. History Channel. Creo que con History han lanzado una serie en Disney, se llama Los Elegidos de la Gloria. Ahí se puede ver desde el principio cómo fue que eligieron a los que iban a viajar por primera vez a la Luna. Como usted dice, la película Apolo 13 se trata de cómo ellos van, pero mueren en el intento. Y en esta serie se mira cómo desde el inicio, o sea, cómo fue que escogieron a los tripulantes que iban a ir, y mayormente se mira todo el desenlace. También hay otra película que se mira cómo fue en la manera tecnológica de cómo los de Estados Unidos lograron que viajen a la Luna la primera vez, porque no tenían la tecnología que tenía Rusia. Así que se mira cómo fueron unas mujeres de color en ese tiempo, cómo fueron que ellas ayudaron para que eso, el cohete vaya por primera vez a la Luna. Sí, o sea, hay dos versiones de la... Claro, no hay conozco. varias... Sí, sigue, mi amor. No, que le iba a decir nomás, lo último que, o sea, en esto que vemos, la más complementaria que hay hasta ahorita, por lo que yo he visto, es la de Los Elegidos de la Gloria, que ahí te explica mucho mejor de cómo fue que quisieron hacer todo eso. Claro. Bien, no conozco esa. Mira, interesante que revisemos esto, porque esto es una información que es importante que conozcamos, ¿verdad? Tiene que ver con un hito importante en la historia de la humanidad, que cada vez va a ser más importante ahora que se está pensando en conceptos incluso como turismo espacial y también lo que tiene que ver con la explotación minera en la propia Luna y los viajes a Marte, que posiblemente, si se mejoran todas las condiciones estas de salud mundial a partir de las vacunas, la idea de los viajes a Marte están previstas para la década próxima, o sea, para la década del 2030, del 2030 al 40, o sea que estaremos vivos. Y si eso se da, asistiremos nosotros como nuestros abuelos asistieron y bueno, no sé en qué año nacieron sus padres, pero si nacieron en los años 60, bueno, asistieron a la conquista, ¿no? del espacio y al primer hombre en la Luna. Ahora, hay otra película que está en Netflix, yo no la he visto, pero he estado mirando, porque como recién me conectaron el internet, he estado poniéndome al día con algunas de las películas y un poquito vengo así de forma cronológica, pero hay una película sobre Neil Armstrong, de todo el proceso, como decía ella, de selección y demás, que se llama El primer hombre en la Luna. Está en Netflix. Cada vez que reviso la veo ahí. Así que en esa también van a... Yo creo que esa es la que tú decías, ¿no? Que había una película. ¿Hola?
Hola, hola. Sí, Liz, sí, hay varias películas. La que yo le hablaba era de mujeres en la parte Claro, pero tecnológica, ya de tú cómo ellas hablabas de la lucharon con serie. toda la... Tú hablabas de esa serie, ¿no? De esa serie. La serie está en Disney. Ya, pero hay una película en Netflix que es sobre Neil Armstrong, que se llama El primer hombre en la luna, que también Sí, sí, también hay esa. desarrolla No la esto. he Y podido hay, ver tampoco. claro, y hay otros materiales, ¿no? Hay otros materiales que se pueden encontrar en YouTube sobre este tema. Incluso, yo no sé si ustedes conocen, si alguien conoce, hay todo, ustedes saben que están siempre las teorías conspirativas, ¿no? Fíjense que ahora mismo en la pandemia están toda la teoría de las cosas de la vacuna, que si la vacuna es para un control de las personas, que te inyecta un chip. ¿No han oído todas esas teorías conspirativas de que te modifica genéticamente? ¿Han oído todas esas cosas, no? Súper aparentemente fundamentadas en las redes sociales. ¿Han visto eso o no? Son las teorías apocalípticas, dicen. Que más Bueno. Incluso hay toda una teoría con respecto al COVID de que ha sido creado para disminuir la población mundial, sobre todo de las personas de más edad, ¿no? En los países en los cuales la pirámide estaba invertida, que había muchas personas adultos mayores, muchos más adultos mayores que personas jóvenes. Entonces hay toda una teoría en ese sentido. Entonces, como mismo hay esas teorías, y está la teoría de que nunca los norteamericanos fueron a la luna. ¿Alguien ha escuchado eso? sí, dicen. Es igual. Hay la teoría de que eso fue una filmación que se hizo en estudio y que por eso Neil Armstrong, porque Neil Armstrong es un personaje muy, muy extraño. Él regresó de la luna, él fue el capitán y fue el primer hombre que pisó la luna. Y él regresó y después se negó a dar conferencias y a aceptar entrevistas. Prácticamente se sepultó, se escondió y nunca más salió a la luz hasta hace poco, muy poco. Y entonces eso un poco reforzó todas estas teorías. Y decían que incluso Stanley Kubrick, ¿conocen el director Stanley Kubrick, director de cine? Que es el que hizo 2001 Odisea Espacial, la famosa película de ciencia ficción, que posiblemente sea la película de ciencia ficción más famosa, más conocida de la historia de la ciencia ficción. ¿Han oído hablar de este director norteamericano, Stanley Kubrick? Nada, que no, Lisa. Ah, ya. Entonces, dicen las teorías conspirativas, dicen que fue él el que filmó este video de Neil Armstrong caminando por la luna y todo lo demás. Bueno, ustedes saben cómo son las cosas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es que no? A mí no me extraña que los Estados Unidos hayan engañado al mundo, porque ellos no sería la primera vez que lo hacen. Pero no lo creo, yo creo que esto fue cierto. Pero sí, en su afán, yo creo que ellos son capaces de cualquier cosa. Está también toda la teoría de que ellos fueron los que hicieron volar las Torres Gemelas. ¿Conocen eso también, verdad? Sí, Lisa. Claro. Y además, eso yo les digo que eso está muy bien fundamentado, porque según una serie de ingenieros y demás, las torres no colapsaban de esa forma por el impacto de unos aviones en los pisos superiores, que ellas estaban diseñadas para resistir todo eso. Dicen. Un impacto así. Y eso se pareció muy bien a una demolición controlada, como se hace con los edificios, con cargas de explosivos en las columnas que lo sostienen, ¿verdad? Y entonces explota y el edificio colapsa, ¿no? Va cayendo sobre sí mismo así. Y así fue como se cayeron las torres. Entonces, hay realmente también, y hay bastante material sobre esto de las torres que estamos hablando.
y que eso se hizo, ellos fueron capaces, enseguida te doy la palabra, ellos fueron capaces de hacer esto porque querían precisamente iniciar esta guerra en el Medio Oriente y querían usarlo como pretexto. Miren, a ver, ¿quién quería hablar? Sí, Listen, bueno, este tema de teorías conspirativas y todo eso, igual fue algo que lo investigué harto, que abarca precisamente todo, ¿no? Empezando desde con la llegada a la Luna, que debido a que se veía un ataque así súper rápido y de parte de los Estados Unidos decían que era falso, ¿no? Que se consideraba mentira. Y con Claro, respecto o sea, ¿qué decían muchos, no? E incluso los rusos. ¿Cómo puede ser que estén tan atrasados y de pronto den un salto tan grande, no? exacto. No, y con respecto a las Torres Gemelas, no me puse a investigar en la pandemia, me acuerdo, porque igual había hartas teorías sobre los Illuminati. Ajá. Y precisamente, no digo que sea verdad, pero lo considero y lo pongo en consideración porque ellos en 1980, creo, o 1990, se creó un juego llamado Illuminati, donde varias cartas mostraban, o sea, las cosas que habían pasado. Por ejemplo, había una carta que se llamaba Ataque Terrorista y mostraban dos torres cayéndose. Después mostraban el ataque al Pentágono y mostraban como que un Pentágono, o sea, el Pentágono atacado. Entonces fue un juego donde causó mucha conspiración y mucho temor y por eso fue que creo que ahora ya es ilegal o fue eliminado de Estados Unidos. ¿No? Pero bueno, Y eso fue precisamente lo que pasó, ¿no? sí, incluso ¿Y ese juego de qué año era? eh, ahorita lo voy a buscar bien, Listen, y si quieres lo mando al grupo. Ya. En 1983 fue por Y, Steve Jobs. imagínense cuántos, 20 años antes, las Torres Gemelas fueron en el 2001, ¿no? Sí, y el Pentágono creo que fue 3 años después o algo así, No, 2005. no, fue a la vez todo. ¿Lo ves? Ah, Sí, sí, sí. Porque eran varios, según ellos eran varios aviones. Entonces, bueno, miren, ahí está. Pero yo les voy a decir algo. A ver, todo esto está en el marco de la especulación, ¿no? Todo esto de lo cual estamos hablando. Está también toda la historia de los reptilianos y todo eso, ¿no? Me imagino que han escuchado todo eso. Pero yo les voy a decir algo que sí es cierto y está documentado y está clarito de que los Estados Unidos hacen cosas así. Miren, al final de la guerra en Cuba, por la independencia, la guerra en Cuba, la última guerra en Cuba por la independencia, lógicamente, miren, aquí la liberación ocurrió en 1825, ¿verdad? Bolívar, San Martín, ocurrió en 1825 en Sudamérica y en Bolivia. Pero los españoles permanecieron en el Caribe, en las islas, en Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, permanecieron cuando habían perdido su imperio acá en Sudamérica. Entonces, en el año 95 comenzó la última guerra en Cuba contra los españoles. La primera guerra de Cuba contra los españoles empezó en el 68 y terminó en el 78. Fueron 10 años. Y después entonces hubo una guerra pequeñita por el medio y en el 95 empezó la última. Cuando ya la guerra estaba terminando y el ejército del libertador de Cuba estaba ganando la guerra, sucede esto. Fíjense qué cosa más interesante, y esto está absolutamente documentado en la historia y lo pueden buscar ustedes. Llega al puerto de La Habana un barco, un acorazado, un barco norteamericano de guerra llamado Maine. El nombre del barco era Maine, y como el estado. Y entonces ese barco pide a las autoridades españolas, pide permiso para entrar al puerto, y porque tenía desperfectos técnicos y demás, y necesitaban entrar al puerto para poder resolverlo, y no podían seguir viajes hacia los Estados Unidos. Entonces, las autoridades españolas le autorizan que entre al puerto de La Habana este acorazado. Y este acorazado, como casi todos los barcos norteamericanos de la época,
pero este muy especialmente, toda la tripulación, menos los oficiales, eran negros, eran afro-norteamericanos. Y entonces en la noche de ese día o del día posterior, eso no lo tengo claro, pero fue en una noche, los españoles invitan a los militares norteamericanos a una recepción en tierra, y bajan los militares norteamericanos, toda la jefatura de la tripulación baja, y se quedan en el barco solo los afro-norteamericanos. Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? En la historia que le estoy haciendo. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, Sí, cuando estaban en plena cena, explota el barco. Explota el barco con toda esa tripulación afro-norteamericana adentro. Explotó. Y entonces Estados Unidos acusa a España, que España se va a meter en eso en plena guerra que está perdiendo en Cuba. ¿Cómo se va a meter a hacer una cosa semejante con un barco norteamericano, comenzando un conflicto con un país poderosísimo y muy cercano además a Cuba? Entonces los norteamericanos acusan a España de haber hecho volar el barco, y entonces atacan y entran en la guerra que están desarrollando los cubanos contra España, y ahí comienza la llamada guerra hispano-cubano-norteamericana. Entonces ellos hicieron volar el barco para tener un pretexto de entrar en la guerra que estaban librando los cubanos casi cuando ya estaban derrotando a los españoles. ¿No se parece mucho a esta historia de las Torres Gemelas? ¿Sí o no? Se parece, ¿verdad? Listen, Y eso puede es cierto. ser, pero es que Y esto es cierto, esto no es mentira, esto es cierto. Es cierto que eso pasó en el puerto de La Habana, y gracias a eso entraron a la guerra como pretexto. Dime. puede ser, pero lo de Cuba no pongo en duda, ¿no? Pero lo de las torres, No, el mismo Osama afirmó que fue él y no creo que haya duda de eso. no, a ver, yo no estoy diciendo que sea, yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo estoy diciendo que no me extraña, porque ellos lo han hecho otras veces, ¿comprende? Yo Sí, sí, no, esos no. son Ellos mañosos. lo han hecho otras veces. Mira, en este ejemplo de Cuba y del barco, les demuestra que lo han hecho otras veces. De todas maneras, mira, el fenómeno Osama Bin Laden es un fenómeno muy, bueno, no nos estamos saliendo porque al final estamos tocando estos temas que tienen que ver con toda esta ética de los estados, ¿no? El fenómeno Osama Bin Laden es muy controvertido también, porque tú sabes quién financió toda la estructura terrorista de Osama en los inicios. Lo financiaron los Estados Unidos. Y la familia de Osama, exacto, y la familia, igual que no solo Al Qaeda, igual que todas estas estructuras terroristas que hay actualmente en toda esa zona del Medio Oriente, fueron financiadas por ellos, pensando en una cosa, pero después no, estos tomaban independencia y se cambiaban. Pero además, eso está documentado también, pueden buscarlo, la cantidad de negocios de la familia Bush con la familia Bin Laden, eso es asombroso. Búsquenlo, eso también está documentado. Los negocios de la familia Bush con la familia Bin Laden. O sea que mira, ahí hay unas faltas éticas tan grandes y tan asombrosas que da pena, porque son enormes los negocios que tenía la familia Bush con la familia Bin Laden. Sí, ¿quién me hablaba? Hola. Listen, dijo una muchacha. Hola. Era para complementar que con respecto a la historia que usted nos contó de Cuba,
También la anterior vez miré un documental de los militares y todo lo específico, que dijeron que las Torres Gemelas fue una estrategia para que ellos empiecen la guerra con Irak, de que todo comenzó a raíz de los países del Oriente, que dice que Estados Unidos no podía entrar y no podía hacer nada por la gran reserva de petróleo que ellos tienen por la parte de allá. Así que ellos estaban buscando una excusa para entrar, para hacer una guerra, y si se da cuenta, la guerra con Irak, que hasta ahorita va, hasta ahora está, recién comenzó el año 2003. Desde ese año comenzó la guerra con ellos, así que muchos, y hay videos y muestran de cómo con un grupo o sea, de así como Al Qaeda, había un grupo que no estaba haciendo nada y estaba, si no me equivoco, estaba recuperando a familias y a todo esto. Y había un droide que estaba por ahí y tenía armas, y se mira en el video cómo ellos sin hacer nada les dispararon, los mataron a todos, y ese video fue borrado, pero sigue en internet todavía, y de cómo ellos buscan, como usted dice, de alguna manera pleito para decir, no, ellos fueron los que los mataron, pero hay videos que muestran cómo los mismos de Estados Unidos llegan con los aviones y todo eso, y lanzan una bomba a ese lugar, y por eso es que todo el mundo dice que esa guerra fue culpa de ellos mismos. Claro, el problema es que, mira, y esto es algo, no está en la especulación, esto es algo cierto. Los Estados Unidos tenían necesidad de controlar toda la cuestión petrolífera, y precisamente no solo controlar el Medio Oriente, sino controlar la salida del petróleo hacia Europa. Y la salida del petróleo hacia Europa transita por Irak. Y sube Irak, Irán, y entonces sube y llega a Europa. Entonces ellos tenían que controlar todo esto. Y entonces por eso es que vienen estas guerras en esa zona. No es para nada, es que ellos, pobrecitos, que pensaban que los iraquíes estaban sufriendo con el gobierno de, ¿cómo se llamaba?, de Saddam Hussein. No. Ellos sencillamente lo que querían era controlar. Saddam Hussein era un salvaje también, ¿no? Pero bueno, ellos querían controlar, y cometió errores estratégicos grandes. Y entonces que les dio a ellos además todo el derecho, ¿no? Esta invasión de Saddam Hussein a Kuwait, por ejemplo, eso fue un error tremendo de Saddam Hussein. Y eso aceleró la guerra en Irak. Y así ellos han intentado controlar. Lo que pasa es que no llegaron a hacerlo, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, fíjense cómo ha sido así, que son una serie de países que ellos han desestabilizado y controlado. El primero fue Irak, pero después fue Libia. Recuerden el caso de Libia, con ese Muammar el Gaddafi, que era el presidente de Libia desde los años 60 estaba ese hombre ahí. Libia, y después Siria. Lo que pasó fue que ellos ya estaban generando esto en Siria, pero entraron los rusos. Y ahí fue donde se les cortó la posibilidad de dominar toda la región, porque entre los rusos y los turcos han contrarrestado esa estrategia norteamericana de dominarlo todo. Y por eso son todas esas guerras. No piensen que esas guerras son humanitarias ni nada por el estilo. Eso es una historia. La verdadera historia es controlar el petróleo, los pozos petrolíferos, e incluso el proceso de la comercialización y los ductos que llevan ese petróleo hacia Europa. Bueno, entonces yo creo que ya tienen bastante información interesante sobre estas cosas. Busquen en el internet que está esto hay varios materiales
y videos y de las teorías conspirativas con respecto a esto que estamos hablando nosotros, que es la conquista de la Luna por los Estados Unidos. Incluso hay hasta unas teorías conspirativas de que la cámara con que filmó era una cámara súper especial y que después como una de las formas de pago a Stanley Kubrick por haber hecho esto, le prestaron la cámara para filmar una película que él hizo posteriormente, que es una película que tiene realmente una nitidez y un trabajo de fotografía extraordinario. Stanley Kubrick era un gran director de cine y es una película que se llama Barry Lyndon. Pueden buscarla. Entonces hay toda la teoría de que esa película Barry Lyndon se filmó con esa cámara con la cual ellos filmaron hipotéticamente la hipotética llegada del hombre a la luna. Bueno, todo eso está en el campo de la especulación. Hasta ahora lo que se piensa es que sí sucedió y todas estas películas de las que estábamos hablando y la serie hablan de que sí, de que los Estados Unidos lograron eso. Bueno, Iván, ¿estás? Joel, Sí, ya, entonces volvamos a comenzar aquí y leemos entonces todo para volver a conectarnos un poco con lo que estamos hablando. Física, biología, zoología, vamos. claro, Lisa. Física, biología, zoología, medicina, psicología, antropología, genética, nutrición, ingeniería, todos están plagados de descubrimientos hechos en circunstancias que pueden describirse como poco éticas y hasta ilegales. ¿Cómo deberíamos sentirnos haciendo uso de ese conocimiento, especialmente cuando podría ser de gran ayuda para la civilización e incluso salvar vidas? La presencia de Von Braun en el programa Apolo no fue un caso atípico. Más de 120 científicos e ingenieros alemanes se unieron a él, incluido su compañero de la SS, el oficial Kurt Debus, quien se convirtió en director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA, y Bernhard Tessmann, diseñador del colosal edificio para el ensamblado vertical de vehículos espaciales, en lo que actualmente es el Centro Espacial Kennedy. Ellos estaban entre los 1.600 científicos que fueron reclutados por espías al final de la Segunda Guerra Mundial como parte de la Operación Paperclip, lo que les otorgaba protección ante un posible enjuiciamiento y un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos y permiso para proseguir su trabajo. Polémicas aportaciones. Las fuerzas aliadas también se sirvieron de otras innovaciones nazis. Agentes neurotóxicos como Tabum y Sarin, que impulsarían el desarrollo de nuevos insecticidas, así como armas de destrucción masiva, la cloroquina, antipalúdica, la metadona y las metanfetaminas, la investigación médica sobre hipotermia, hipoxia, deshidratación y más, fueron todos producidos a partir de experimentos con humanos realizados en campos de concentración. Los tableros de aglomerados, algunas formas de caucho sintético y el refresco Fanta también fueron desarrollados por los alemanes bajo el régimen nazi. Ya Pero saben, esto... no podemos tomar más Fanta. Vamos a boicotear la Fanta. Bueno, ahí tienen. Miren que esto me pareció interesantísimo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que la Fanta, ¿no? Este refresco surgió con los nazis. ¿Quién iba a decirnos eso, no? Listo, sí, continúa, Joel. Pero esto estaba lejos de ser un caso excepcional de investigación poco ética en la historia de la ciencia. Aquí está Von Braun, Werner von Braun. Aquí está. Este es el hombre. Aquí con sus fotos de la luna, ¿no? Aquí está el hombre. En los Estados Unidos, ¿no? Es una foto hecha en los Estados Unidos. Ya, seguimos. Y aquí vemos otro caso, que ya lo vimos en el primer artículo, se hablaba de este caso de Tuskegee. Seguimos entonces, durante 40 años,
Durante 40 años, a partir de 1932, investigadores de la Universidad de Tuskegee, en Alabama, rastrearon el progreso de la sífilis en cientos de hombres negros, pobres, ninguno de los cuales había recibido jamás un diagnóstico o tratamiento, pese a que el antibiótico de la penicilina que podría curar la enfermedad estaba ya disponible en aquel momento. En un estudio relacionado, médicos estadounidenses en la década de 1940 infectaron intencionalmente a pacientes con infecciones de transmisión sexual para estudiar estas enfermedades. Conscientes del escándalo que esto podría provocar, los experimentos se realizaron en Guatemala. De 1995 a 1976, 55. a 55, a 1976, en lo que se conoció como el desafortunado experimento, cientos de mujeres con lesiones precancerosas fueron dejadas sin tratamiento para ver si desarrollaban cáncer cervical. Los detalles del estudio solo salieron a la luz tras una denuncia de dos defensoras de la salud de las mujeres, Sandra Cooney y Phillida Bunker. El estudio, que se desarrolló en Nueva Zelanda, quería comprobar unas teorías sobre la importancia de la intervención temprana, pero una pesquisa posterior sobre esta investigación realizada por la jueza Sylvia Cartwright criticó el tratamiento de los pacientes por parte de los médicos que llevaron a cabo el estudio. La vacuna contra la polio, además de muchos otros avances médicos, debe a su existencia las células humanas, que fueron tomadas de Henrietta Lacks sin contar con su conocimiento o consentimiento. Fíjense que aquí, en esto que acaba de leer él, está lo que ¿verdad? El canon que nosotros vimos de ética, ¿verdad? De que cualquier persona que vaya a participar en un experimento tiene que dar su consentimiento. Entonces, las células de ella, de esta señora que está aquí en la foto, fueron tomadas sin pedirle, sin que ella consintiera. Y bueno, a partir de eso se hizo la vacuna contra la polio, pero el procedimiento ético no estuvo correcto. Esta es la foto de ella, ¿no? Una mujer negra de los Estados Unidos. Ya, aquí está, seguimos. Ella nunca recibió ninguna compensación. La línea celular cultivada a partir de esas muestras iniciales se ha utilizado en innumerables investigaciones sobre drogas, toxinas, virus y también para estudiar el genoma humano. En la década de 1950, Robert G. Head fue pionero en el uso de electrodos implantados en el cerebro en un intento por cambiar la orientación sexual. Qué locura. Claro, el problema es que en otras épocas, señores, la cuestión de la homosexualidad era vista como enfermedades, desviaciones, hasta como elementos diabólicos, ¿no? Entonces se pretendía curar a partir de estos electrodos, se pretendía curar este fenómeno, ¿no? Tremendo. Ya, seguimos entonces. Hoy en día, una tecnología similar es utilizada como tratamiento para la epilepsia, la enfermedad de Parkinson y el cordón neuronal anunciados recientemente por Elon Musk. Dilema ético. ¿Sí o no, Lice? Sí, sí. Dilema ético. No es controversial afirmar que estos experimentos jamás debieron haber ocurrido, pero ahora que sucedieron, ¿qué debe hacerse con la información obtenida? Claro, ahí donde está la cosa, ¿se dan cuenta? Bueno, esto se hizo mal, perfecto, pero bueno, ya se hizo. ¿Qué hacemos? Como si nunca hubiera existido. Ahí donde está el dilema, ¿no? Ahí nos damos cuenta. O sea, los nazis sometieron a la gente a congelamiento, no sé qué, y están los resultados de esas investigaciones que dicen cómo el cuerpo humano resiste y reacciona ante bajas temperaturas y demás. Entonces, bueno, ¿se usa o no se usa esa información? Ahí donde está el asunto. Seguimos. La intuición elemental es que si una información fue obtenida de manera poco ética y nosotros usamos esa información, entonces nos convertimos en cómplices de esa acción pasada, dice Don Wilkinson, especialista en ética médica de la Universidad de Oxford. ¿Ven? Los ingleses, ¿se dan cuenta? Los ingleses
son realmente más rígidos, ¿no?, con respecto a estas cosas, mientras que los norteamericanos son tremendamente liberales. Seguimos. Esta es una visión bastante común, incluso entre aquellos que hacen uso de tales hallazgos. En la revista bioética de Huffington Post, en 1984, Kristin Moe relata una conversación que mantuvo con John Hayward, un destacado experto en hipotermia de la Universidad de Victoria en Canadá, que utilizó datos nazis en sus estudios. No quiero tener que usar esta información, pero no existe otra ni la habrá en un mundo ético, dijo. Lo he justificado un poco, pero no usarlo sería igualmente malo. Pero la experiencia de Hayward fue inusual. Yo creo que es importante decir que estos hallazgos rara vez proveen información clave de manera aislada, dice Wilkinson. En su mayor parte, la información científica es como una pieza de un rompecabezas, e encaja en un rompecabezas general. ¿Sí o no, Lisa? Sí, seguimos. Las contribuciones de Wernher von Braun al programa espacial Apolo pueden haber sido considerables, pero es posible saber si la NASA podría o no haber resuelto el problema de cómo aterrizar en la Luna sin su ayuda, y el conocimiento que obtuvo mientras trabajaba en el programa de cohetes B-2 de los nazis. Claro, aquí está la cosa, el dilema ético, ¿se dan cuenta? O sea, bueno, se hizo mal, no fue ético, pero están los resultados. ¿Se usan o no? ¿Lo usamos o no? Y como pueden ver, la comunidad científica está dividida en esto. Hay, sobre todo los ingleses, que consideran que no deben usarse y que tiene que haber la forma de desarrollar las investigaciones otra vez de forma ética para obtener resultados positivos, y hay otros que piensan que sí, que bueno, ya se hizo, no somos responsables de que eso se haya hecho, están los resultados, y sería realmente un desperdicio tremendo no usarlo. O sea, la comunidad científica está dividida con respecto a esto. Ya, vamos a entonces, mientras tanto, Joel. Ya listo. Mientras tanto, los resultados del llamado desafortunado experimento y el de Tuskegee no modificaron drásticamente nuestra comprensión de la sífilis o el cáncer, ni sus hallazgos fueron tan imprescindibles. No hay muchos otros estudios observacionales que vean qué sucede si no se da tratamiento al cáncer de cuello uterino, comenta Wilkins. Pero incluso si dijiste que no usamos esta parte de la ciencia, no tendríamos una comprensión diferente del cáncer de cuello uterino. Puede resultar tentador pensar que las prácticas médicas poco éticas son cosa del pasado, que la medicina moderna reñida con la inmoralidad fue un incidente aberrante a mediados del siglo XX, y que a medida que avanzamos el trabajo realizado entonces pasará a ser irrelevante desde el punto de vista científico. Aquí está la vacuna contra la polio, ¿no? ¿Sí? La vacuna contra la polio preserva la salud de millones de personas alrededor del mundo, pero tiene sus orígenes en prácticas éticamente cuestionables. Ya, si continuamos de ahora en adelante. De ahora en adelante, podríamos decirnos a nosotros mismos que toda nuestra recopilación de datos será legítima y nuestros descubrimientos serán éticamente sólidos, pero lamentablemente ese no es el caso. A semejanza de los estudios de sífilis realizados en Guatemala, muchos ensayos clínicos se llevan a cabo en la actualidad en países en desarrollo, por las mismas discutibles razones. Las regulaciones son más laxas y se reduce el riesgo de sufrir daños de reputación por cualquier resultado negativo. Claro, entonces, fíjense aquí, se trasladan entonces las investigaciones de los grandes países del norte, del primer mundo, a países del tercer mundo, en los cuales pueden hacer con determinada impunidad, porque no hay regulaciones, estos experimentos. Y entonces es lo que dicen ellos. Ya no es que sean cosas del pasado, no es que eso se hizo en la época de los nazis. Actualmente se están haciendo cosas en este sentido. Miremos ahora este informe del 2008. Y bueno, sigue la lectura, Joel. Vamos.
Un informe del 2008, publicado por el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, dio a conocer detalles de muchos de estos ensayos poco éticos, llevados a cabo en India, Nigeria, Rusia, Argentina y Nepal, entre otros. Este reporte reveló las muertes no registradas de 14 mujeres en Uganda durante el ensayo de nevirapina, un medicamento contra la transmisión del VIH. También hizo público que 8 pacientes en la ciudad de Hyderabad, en India, murieron durante un ensayo del fármaco anticoagulante streptokinasa, y ninguno de ellos sabía que formaba parte de dicho experimento. Y terrible, ¿se dan cuenta? Y esto estamos hablando de un informe del 2008. ¿Seguimos? Mal ejemplo. La necesidad de hacer algo bueno con los datos, incluso si estos fueron obtenidos de forma poco ética, conlleva sus propios problemas. Aparte de acarrear el peso de la complicidad, el uso de los hallazgos le dice a los investigadores actuales y futuros que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hay algo muy particular sobre el conocimiento, y es que es irreversible. No se puede desconocer algo, dice Wilkinson. Claro. Una de las preocupaciones de utilizar los datos es que manifiesta la postura de que esta investigación estuvo bien y alienta a futuros investigadores. La historia me juzgará positivamente. No queremos hacer eso. No queremos promover la investigación poco ética. Sí. Fíjense, aquí hay unos links, un momentito, aquí hay unos links de este científico chino. Esta noticia está por todas partes. Él está en la cárcel actualmente porque las modificaciones genéticas de clonación están prohibidas por la ciencia. Y este científico chino anunció que hizo modificaciones genéticas en un bebé, ¿no? Fíjense, buscaba fama y fortuna, la dura acusación de China contra el científico que aseguró haber modificado genéticamente a 2 bebés. Aquí está. Esta información también fue un escándalo y esto es bastante reciente. Está en todas las redes, ¿no? Está esa información en internet. Y aquí, bueno, hablamos de eso. Wilkinson destaca el caso reciente del investigador chino que anunció en 2018 que había creado los primeros bebés a partir de genes editados. Es un ejemplo realmente sorprendente. Parece que estaba motivado por la fama particular asociada con el ser el primero, señala Wilkinson. La Comisión de Salud de China comparte ese punto de vista. Su indagación sobre la investigación concluyó que el científico llevó a cabo ilegalmente la investigación en busca de la fama y la ganancia personal. Este es el hombre. He and Q. Continuamos. Al igual que otras personas que cometen crímenes que llaman la atención en busca de notoriedad, dice Wilkinson, debemos hacer esfuerzos para no aprobar su comportamiento o darles la promoción que persiguen. Pero incluso, si podemos separar las acciones de las personas de la ciencia que éstas realizan, condenando al investigador mientras se hace algo bueno con la información que obtuvo, todavía no nos encontramos fuera del laberinto moral. ¿Qué sucede cuando la investigación problemática aún no se ha hecho, pero podría ser ejecutada? Ahora, miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto. O sea, fíjense, la investigación no se ha hecho, pero podría hacerse. ¿Cómo se piensa en esto? ¿Qué se decide con respecto a eso? Ahora miren este otro caso que es extraordinario, sí, también, miren. Ese es el dilema. Ese es el dilema que plantea una polémica colección de muestras de sangre de más de 3 millones de escoceses que está actualmente en la Junta de Salud del NHS, Creeder, Glasgow y Clyde. Las muestras fueron recogidas como parte de una prueba rutinaria de pinchazo en el talón, realizada a todos los recién nacidos para verificar una serie de condiciones genéticas. Pero de 1965 a 2003 nunca se solicitó el permiso de los padres para almacenar las muestras de sangre, lo que significa que toda la base de datos es legalmente cuestionable. Entonces, fíjense, tienen una base de datos valiosísima, ¿verdad? Con respecto a la genética de los escoceses.
Pero como eso se usó, perdón, eso se obtuvo sin pedir permiso a los padres, pues entonces hay un dilema ético ahí y actualmente hasta el momento se prohíbe usar esos resultados, esas muestras de ese banco para realizar investigación. Seguimos como la colección más antigua. Como la colección más antigua y más grande del mundo de tarjetas de Goodyear, como se conoce a este tipo de registro, la base de datos ofrece una visión extraordinariamente amplia de la genética de la nación, por lo que representa un recurso único para los investigadores médicos. Seguimos. Pero debido a los problemas relacionados con cómo fueron recopilados, actualmente existe una moratoria para llevar a cabo investigaciones utilizando las tarjetas. Este tipo de situaciones no son directamente éticas o poco éticas, implican preocupaciones éticas contrapuestas, todas las cuales deben tenerse en cuenta, afirma Aint Wilkinson, encargada del programa en el Consejo de Bioética de Newfield, quien ha escrito sobre las tarjetas Goodyear de Escocia. La recolección, sin autorización de los resultados del pinchazo de talón, plantea serios dilemas éticos a los investigadores. Ella considera que pueden obtenerse importantes beneficios sociales mediante el uso de la base de datos, pero esto no superaría simplemente las preocupaciones sobre el consentimiento, la privacidad, los riesgos para las personas asociadas con el uso de información personal y el respeto de las opiniones de las personas sobre su uso. Apunta. Las autoridades sanitarias de Escocia participan ahora en consultas con investigadores, especialistas en ética, pacientes y ciudadanos sobre lo que debe hacerse con las tarjetas de Goodyear. Seguimos. Una opción. Una opción es permitir salirse a quienes... Pero no es una fácil que se ha buscado adecuadamente el permiso de 3 millones de personas de forma retroactiva. Claro. Es propio... ¿Sí, Alicia? Sí. Claro, lo que está diciendo es, bueno, ahora pedir permiso, pero imagínense 3 millones de personas de forma retroactiva, muchos ni siquiera viven, ¿no? Es complejo, sí. Continuamos. Es propio de la naturaleza humana tratar de sacar algo bueno de las situaciones malas. Incluso en los guetos de Varsovia, señala Moe, los médicos judíos hicieron notas meticulosas sobre la salud de sus compañeros residentes, datos que fueron contrabandeados y después publicados como un estudio sin precedentes sobre los efectos de la inanición sobre la salud. La decisión de utilizar los datos no debe hacerse sin lamentar o sin reconocer el horror incomprensible que los produjo, asegura sobre la investigación nazi. Seguimos. No podemos dar ninguna aprobación implícita a los métodos. Sin embargo, tampoco debemos dejar que la humanidad de tales experimentos nos ciegue ante la posibilidad de que algo bueno pueda ser rescatado de las cenizas. Sí, esa es la otra posición, ¿se dan cuenta? Bueno, no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco vamos a no usar esos resultados, ¿no? Y entonces ese es el final del artículo. Y ya ven, está totalmente dividida la comunidad internacional de científicos con respecto al uso de estos resultados. Cuando se habla de que fueron obtenidos de forma poco ética, tanto en la época de los nazis como en la actualidad. Hay quienes dicen que, bueno, los científicos posteriores que necesitan usar esos resultados no son culpables de lo que pasó y que por lo tanto hace falta usarlos. Y bueno, uno dice, bueno, me da pena que esto haya pasado así, pero hay que usarlo. Y otros dicen absolutamente que no se debe usar. Bueno, esto completa este artículo. Gracias, Joel. Joel Iván, por la lectura y también los comentarios y los comentarios de los demás estudiantes. Me parece valioso. Yo creo que así debería ser cuando
cuando analicemos estas cosas en esta parte teórica que vamos a ver en estos días. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ir ahora a la plataforma para que veamos el control de lectura y analicemos. Y yo creo que tenemos casi media hora que podemos incluso trabajar en el control de lectura en línea, y así van adelantando este trabajo. Quienes no estén en computadora, pues bueno, pueden hacerlo de forma manual en el celular o pueden hacerlo en un cuaderno. A ver que cargue la plataforma. Ya está. Vamos entonces aquí en la 1 al final tenemos la ética, ¿ves? El cuestionario sobre ética científica. Aquí tenemos los documentos. Aquí tenemos los documentos, el documento de la ética científica, el artículo. Tenemos el artículo que acabamos de leer y tenemos los estándares éticos de la ciencia, que yo se los extraje en un documento de Word, que son estos que están aquí en la plataforma. Lo voy a extraer ahora para que ustedes los vean. Y esto les va a servir para contestar las preguntas. Ahora vamos a ver el cuestionario. El cuestionario está también en plataforma y ahí está la tarea. Donde está la tarea está el cuestionario. Fíjense, aquí está la tarea. Hoy es el 3 de mayo. Hasta el viernes estamos dejando abierta la posibilidad. Viernes a las 23:59. La posibilidad de entregar el cuestionario sobre ética científica. Cuando usted entra, ¿verdad? Ahí está el control de lectura con las preguntas. Y bueno, a ver un momentito. Vamos a ver el cuestionario y los estándares éticos también. Los tres artículos los tres materiales para redactar las preguntas, contestar las preguntas son el primero que vimos de ética científica en la clase pasada, el de hoy, el de es ético, utilizar los descubrimientos científicos, y el tercero, los estándares éticos, que es este documento en el cual yo les traje los estándares éticos. Valga la redundancia. Es este documento que está aquí. ¿Ven? ¿Cuáles son los principios esenciales? La honestidad en la información de los datos científicos, que eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Estamos constantemente haciendo citas, usando información. Tenemos que ser honestos con esto. Después, cuidadosa transcripción y análisis de los resultados cuando nosotros estamos haciendo nuestra investigación. Análisis independiente. Ahí están los siete estándares éticos para apoyarse y contestar la pregunta, una de las preguntas. Vamos entonces a lo que sería, vamos a la plataforma para ver el control. Aquí está el control, miren. Cuando ustedes abren la tarea, les sale el control. Ahí les sale el control. Así es, investigación 1, control de lectura número 1, la ética científica. Entonces, ¿qué dice? Partiendo de la lectura analítica, comprensiva y crítica de los artículos La ética científica de Anthony Carpi and Ann Egger, es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas de la BBC. Responda a las siguientes interrogantes. A partir de lo que explican los autores sobre qué es la ética científica y cuál es su papel en la ciencia,
explique su opinión sobre la importancia de los códigos éticos en el ejercicio científico y profesional. ¿Por qué usted cree que es importante que estos códigos éticos existan y que regulen el ejercicio profesional? Después, en la segunda pregunta, son 4 preguntas. La segunda pregunta habla del caso de Claudia Henske, que es la científica que hizo la investigación sobre el cáncer, recuerden, que fue financiada por la tabacalera. Analice el caso de la científica Claudia Henske y explique por qué a partir de él muchas revistas instituyeron requisitos más estrictos sobre la revelación de las fuentes de financiamiento para que los científicos accedan a la publicación de sus investigaciones. O sea, a partir de esto, como fue bien polémico y generó muchas críticas, la mayoría de las revistas te dicen, bueno, vas a publicar los resultados de tu investigación o vas a publicar un artículo sobre tu investigación. Bien, ¿quién financió tu investigación? Para ver si no hay en el financiamiento elementos poco éticos. Y después, bueno, la otra, a partir de los 7 principios esenciales de la ética científica que aparecen en el epígrafe, los estándares éticos de la ciencia, explique la importancia de las regulaciones éticas para garantizar ¿qué cosa? Que los datos recopilados durante la investigación sean confiables, asegurando a su vez la confiabilidad de los resultados de la investigación sobre la base de que las interpretaciones son razonables y tienen mérito, permitiendo así que el trabajo científico forme parte del cúmulo de conocimiento científico. ¿Por qué es importante esto? Los estándares para esto. O sea, es relacionar los estándares con esto que está aquí. B, que la duplicación y la colaboración y la revisión realizada por colegas ayude a minimizar las brechas éticas y a identificarlas cuando ocurren, ¿verdad? Que otro vuelva a hacer su experimento y que revise los resultados. Y después la seguridad de los seres humanos que son objeto de una investigación científica. ¿Qué dicen los estándares éticos con respecto a esto? Y por último, es lo que acabamos de ver. Como usted sabe, los nazis realizaron durante la Segunda Guerra Mundial una serie de experimentos científicos, especialmente con seres humanos que han sido censurados sistemáticamente. Después de leer el artículo, ¿es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas? ¿Cuál es su opinión sobre la posible utilización de esto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es su posición? Y esto aquí está interesante. Bueno, ya sabemos que la comunidad científica está dividida. ¿Qué piensa usted? Uno pide disculpas, reconoce que eso se hizo mal, pero usa los datos, o uno no debe usar los datos de ninguna forma. Eso depende de la visión que tengan ustedes. Este sería el control de lectura. ¿Está bien? Entonces, en este instante voy a enviarlo al grupo de WhatsApp. En este instante voy a enviarlo al grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen ahí. El control de lectura. Para que ya, además de poder descargarlo a la plataforma, lo tengan aquí. Y yo recomiendo, a ver, no vamos a avanzar otro contenido, aprovechemos y empecemos a contestar en clase. Cualquier duda me pregunta, puede estar en línea. Recuerden que la entrega es hasta el viernes 7, ¿verdad? Desde hoy 3 hasta el viernes 7.
desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo a las 23:59. Ya. Entonces voy a bajar el control de lectura, subirlo aquí al grupo. Ya está. Perfecto. Ya. Entonces, aprovechemos, miren, son las 37. Aprovechen para por lo menos abrir, leer y ver cualquier duda que tengan y me consultan. Me consultan. ¿Ya? Entonces, revisen el documento, por favor, ahora mismo y me preguntan cualquier duda. Estoy en línea, atento a las preguntas. Todo el mundo puede abrirlo, ¿verdad? Aquí, o en su computadora, o en el WhatsApp, ¿verdad? Revisen, por favor, y me dicen. Aquí está en el WhatsApp ya, miren. Ya aquí está en el WhatsApp, ¿verdad? Envío cuestionario de control de lectura. El tiempo de entrega es desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo a las 23:59. Control de lectura 1, revisen el documento y me preguntan entonces cualquier duda en este momento. Yo estoy en línea y revisen y listo, presto para responder cualquier duda que tengan. ¿Está bien? Hola. Sí, Lisa. Listo. Sí, listo. Entonces, lean bien las preguntas, y me responden. Fíjense, este es el único control de lectura que vamos a hacer en el semestre. Por lo tanto, este control de lectura tiene todos los puntos de control de lectura, porque los demás trabajos son prácticos, trabajos prácticos. Entonces, este es todos los puntos, no se pueden dar el lujo de no hacerlo. ¿Está bien? Listo, entonces estoy en línea, me preguntan cualquier cosa que necesiten. Estoy atento a escucharlo.
Bien, jóvenes, ¿leyeron? ¿Leyeron el cuestionario? ¿Hola? Sí, Licen. ¿Ya? ¿No hay dudas entonces? Por mi parte no, pero si tengo alguna duda la puedo consultar por el grupo, ¿no? Bueno, me consultan. Listo. Vamos a terminar entonces. Me consultan cualquier duda a través del WhatsApp. Ya saben, tienen hasta el viernes para entregarlo. Importantísimo hacer este trabajo porque es el único control de lectura que vamos a hacer. ¿Está bien? Los otros son prácticos. Así que importante hacer el trabajo. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el jueves. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.